¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Leonardo y yo les voy a hablar sobre la mitosis y la meiosis. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas. Estas células hijas son iguales a las células madre, por lo que tienen el mismo número de cromosomas y la misma información genética, por lo que no hay una variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase. La mitosis se divide en distintas fases. Es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Bueno, en la profase el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de las células y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, lo que ocurre es que los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados justo a la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llama centrómero y en el centrómero hay unos pequeños agujeros que se llaman cinetocoro. Es en esta parte donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse a los centriolos para que en la telofase las cromátidas, ya que alcanzaron a los centriolos, aparece la membrana celular que forma dos núcleos en la célula. El citoplasma se estira y se parte y eso forma dos células. A esto es a lo que se le conoce como citoquinesis, básicamente. Bueno, ahora pasando con la meiosis, este es un proceso de división celular en donde una célula madre experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a cuatro células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, los espermatozoides en los hombres y los óvulos en las mujeres. La meiosis consta de dos etapas, la meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis básicamente. En la profase 1 el ADN se condensa dando lugar a dos cromosomas, pero estos cromosomas se mezclan entre sí. A esto se le llama la recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra y deja los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, lo que sucede es que las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, donde se forman dos núcleos. Después de esto, el citoplasma se estira y se parte por la mitad, para así poder formar dos células con la misma cantidad de los cromosomas que la célula original. A esto se le conoce como célula diploide, ya que esta célula conserva la misma cantidad de cromosomas que las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente que se tiene que tener en cuenta que las dos células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético y cuando llegan a la telofase las cuatro nuevas células formadas pierden la mitad de su material genético. A esto se le llama células haploides, ya que su material genético pues no se encuentra completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos y al momento en que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse forman una célula diploide que contendrá la información genética de estos dos progenitores.
Y bueno, básicamente en esto consistirían las dos fases, lo que sería la mitosis y la meiosis.